Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Aquel reino es lo más puro que existe. Nuestra comprensión humana no lo podrá entender, porque es un lugar espiritual y eterno, y va más allá de nuestro entendimiento. Para dar armonía al reino celestial, Dios creó, con fuego y espíritu, a sus primeros hijos. A los ángeles. Seres sin un cuerpo físico, pero poderosos, majestuosos y a veces sobrecogedores. Seres que nacieron, desde un inicio, con el conocimiento puro. Formó una jerarquía angelical, para que cada una de sus creaciones tenga un rol diseñado por la voluntad y plan de Dios. Desde ángeles comunes, pertenecientes a la tercera esfera, hasta tronos, querubines y serafines, pertenecientes a la primera esfera. Aquellos seres majestuosos obedecen a nuestro Señor por respeto y voluntad propia, ya que Dios ama a todos por igual. Entre tantos, entre miles, millones, entre una vasta legión, solo había uno que se diferenciaba de los demás. Era considerado la creación más bella de Dios. El sello de la perfección, lleno de sabiduría, y consumado en hermosura. El querubín protector. A pesar de estar un escalón debajo de los serafines, era el ángel más cercano al Señor. A menudo hablaba con él a solas, para luego predicar la palabra de Dios ante los otros ángeles. Estos últimos escuchaban atentamente cada frase que salía de aquel querubín. Declamaba como ninguno, era como el himno que une el pueblo de una nación, como el canto que une naciones, elevando a todos a la gloria de Dios. Perfecto era en sabiduría. Citaba las palabras de Dios con total entendimiento, gracias a sus reuniones matutinas con el Altísimo. Estar al lado de él era su deleite. Los otros ángeles esperaban su regreso del trono de Dios para escuchar sus palabras iluminadoras. Oh, huestes celestiales, unámonos aquí en alabanza al que es desde siempre. Bendito sea el Creador eterno, cuya gloria llena los cielos y la tierra. Todos empezaban a tomar de ejemplo a aquel querubín. ¿Cómo no hacerlo? Si hasta antes de empezar a predicar, ya emanaba una luz abrasadora. Por algo lo nombraban como el portador de luz, o simplemente Lucifer. El tiempo transcurría como estaba dictado. Dios siguió con su plan divino. No obstante, cuando se reunía con aquel querubín protector, le advertía que dentro de poco iba a dar a conocer una revelación. Sin embargo, el Altísimo le advirtió, ya que esto significaba un gran reto para el querubín. Este último aceptó lo que iba a suceder, puesto que dentro de él ya se podría hacer una ilusión de lo que pasaría, y por ende no se sentía preocupado. Así que bajó del trono de Dios, una vez más, para anunciar lo que pronto vendría. Se expresó nuevamente, y como siempre los seres de luz lo escuchaban atentamente, en un gigantesco grupo. Dijo las mismas palabras que Dios le dijo: la pronta revelación, donde se presentará la pieza faltante, y clave, de la Santísima Trinidad. Aunque algo era diferente a lo acostumbrado. Aquel pensamiento de devoción absoluta, donde nunca hubo un yo, empezó, discretamente, a cambiar. Es normal que entre la curiosidad o el enigma de saber quién es esa valiosa pieza, pero en la mente de aquel querubín protector la respuesta era clara. ¿Quién más que aquel que es ejemplar? ¿Quién más que aquel que es el portavoz del Creador? ¿Quién más que aquel que es el más perfecto, el más bello, el más sabio, el que tiene a una legión, como naciones, de ángeles alrededor de él, admirándolo por todo su talento dado? Para él sería la revelación. Ser algo más que un querubín, ser algo que muchos de sus hermanos angelicales, por dentro, desean. Estar al lado de Dios. Las palabras que antes eran fielmente interpretadas cambiaron sutilmente a las de su pensamiento. Exclamó suposiciones de quién sería la pieza clave. Obviamente no fue algo que el Todopoderoso le haya contado, pero no era tonto para dejarse llevar por su ilusión, y proclamarse o describirse explícitamente. Después de todo, todos son ángeles que poseen el conocimiento puro. Sería imposible que alguien, que no sea el Creador, logre la proeza de tenerlos atentos ante palabras ajenas. Pero aquel querubín protector lo logró. Las creaciones de Dios estaban escuchando sus propias palabras por primera vez. Cabe decir que los otros ángeles no sabían la verdadera intención de aquel querubín. Conoció el sentimiento de ser adorado por lo que es y lo que puede hacer. Ese flujo de adoración le producía una sensación de ser el centro del orden divino, un sol alrededor del cual orbitaban estrellas menores. Hasta que de un momento a otro, reaccionó. Dio fin a su discurso solemnemente para irse a reflexionar sobre lo que estaban haciendo en él. Lo que comenzó como gozo puro por reflejar la gloria divina se convirtió en codicia de retenerla para sí.
No supo explicarlo correctamente, o tal vez no quería admitirlo. Nuevamente solicitó una reunión al Altísimo, caminando por las piedras de fuego hasta él. Se arrodilló ante él, explicando esa extraña sensación naciente. Estaba en busca de una respuesta de lo que estaba haciendo, si era bueno o no. Dios le habló, le dijo que su trabajo de querubín protector es de custodiar la sanidad, los lugares sagrados, y a su vez su vigilancia. No obstante, el hecho de ser, por su propia cuenta, el portador de voz de Dios como ningún otro, habla muy bien de su devoción. Así que solo le haría una pregunta que respondería a todo. ¿Te sientes mal o arrepentido por tu manera de pensar? Fueron 40 segundos de silencio, 40 segundos de pensamiento para dar una respuesta decisiva. La cual fue un sí. Se siente agobiado, que lamenta su pensar equivocado y desviado. Entre tantas palabras que expresaban su disgusto. Falso. Cuando Dios hace una pregunta, no es porque no sepa la respuesta, sino todo lo contrario. Dios evaluó la honestidad de su creación, la cual fue desalentadora. Es la primera vez que una creación suya haga tal acto, lastimosamente se volvería algo cotidiano en el futuro. Sin embargo, Dios dejaría que todo transcurra. En su lugar, le diría nuevamente que se prepare para la revelación dicha, aunque añadiendo que pase lo que pase siempre tenga consigo el amor y la palabra de su Señor en su corazón. El querubín protector dijo que trataría de hacerlo, de cargar el peso de la revelación. Pero dentro de él, no era una promesa verdadera. El tiempo seguía su paso. No obstante, aquel querubín estaba más aislado, por así decirlo. A diferencia de antes, ahora no predicaba seguido como de costumbre las palabras del Señor, y cuando lo hacía nuevamente volvía a poner el yo antes de él cuando tocaba hablar sobre la revelación futura. Esa tal ausencia fue notada por algunos ángeles, entre ellos estaba el arcángel Gabriel. Este último se acercó personalmente ante el querubín para preguntarle lo que sucedía con él, ya que lo notaba distante. El portador de luz se acercó a su hermano, le dijo que no se preocupara, dándole una excusa de su comportamiento. Que no quería hablar de más de lo que se avecinaba, ya que sería una sorpresa para todos sus hermanos, y cada vez está más cerca, que es mejor guardar la alegría para cuando sea hora de ser mostrado. Mentira. Lo que realmente sucedía es que el querubín estaba teniendo una pelea consigo mismo en su mente. Estaba tratando de que esos impulsos nacientes no logren apoderarse de él. Se decía a sí mismo que era imposible, que había veces que ese sentimiento ganaba y que empezaba a hablar con el ego, desviando el mensaje principal a su conveniencia. Luchaba consigo mismo, como una batalla filosófica en su pensamiento, pero sentía que siempre perdía. Otra mentira más. Pero esta vez, era una mentira para él mismo. Desde que experimentó lo que es ser admirado, lo que es ser mirado por otros ángeles por lo que es, y no por ser un reflejo de las palabras del Creador, fue desde ese preciso instante que no lo quiso soltar realmente. Era un gusto culposo que estaba dentro de sí, no es que no lo pueda dejar, es que realmente no lo quiere dejar. Empezando desde allí es imposible hacer tal cambio, es por ende que se mentía a sí mismo, más que arrepentimiento, era una culpa vacía. La hora llegó. El anunciante de la revelación no sería presentado por ningún ángel, sino por el mismo creador de todo. Así que todos, absolutamente todos, desde los ángeles de menor rango, hasta los serafines e incluso el querubín protector alzaban sus miradas. Este último sentía como su interior empezaba a palpitar. No es igual, pero lo podemos asociar como si fuera la emoción humana de haber esperado tanto, y que por fin había llegado el momento de ser reconocido por el mismo Padre. Dios hizo aparecer el polvo de la tierra. Todos fueron testigos de cómo el Creador empezaba a dar forma a aquella porción del planeta, hasta tal punto de crear una figura. Moldeó la figura de su nueva creación. El ser humano. Dios exclamó que lo que ven sería su mejor creación. Todos los ángeles fueron testigos de la espléndida obra de su Creador. No solo se quedó ahí, expresó que el ser humano fue diseñado para ser lo más parecido a él mismo, no en poder ni en forma física, sino en capacidad racional y moral. A su vez serían los encargados de cuidar la creación de la tierra con responsabilidad, ya que serían los habitantes de dicho mundo. Cada ser humano llevaría la imagen de Dios, por eso serían los más sagrados a diferencia de los otros animales que ya habitaban. No obstante, esto sería solo el inicio del plan de Dios. Nuevamente todas las demás creaciones sintieron la emoción y el gozo por esa noticia, pero entre la gran multitud alegre solo uno estaba impactado, pero no de la forma que esperaba.
Los otros seres de luz se veían uno con otros, para sentir la alegría de sus hermanos, pero aquel querubín protector no volteó a verlos, en cambio, su mirada seguía perpleja ante dicha creación perfecta de Dios. ¿No era que él era la creación perfecta? ¿No era él, el que tenía la sabiduría más pura, la belleza más reluciente que contrastaba con sus hermanos, el que lograba que las demás creaciones se postraran ante él por como es? ¿Acaso él no era lo suficientemente semejante al Altísimo? Pregunta tras pregunta, duda tras duda, todo se acumulaba en una burbuja que anunciaba su inminente explosión. Si eso fue solo el inicio, ¿qué era lo que le esperaba? Ya la seguridad que tenía antes se empezaba a romper. Otra vez actuó Dios delante de sus creaciones angelicales. Tomando al ser humano y separándolo logró crear a otro más, pero ese otro era distinto, tenía un aspecto diferente, pues era más resplandeciente. En ese momento Dios dijo que lo que ven, es a él mismo hecho humano, que su forma física sería representada con la forma de su creación definitiva, pues el Verbo, la palabra de Dios se hizo carne. El nombre de su hijo sería Jesús, pues él es 100% humano como 100% Dios, él sería el punto y aparte del plan del Creador. Pues si en la Trinidad hay Padre y Espíritu Santo, en medio de ellos debería ir el Hijo. Entonces Dios exclamó como nunca antes: Él es la luz, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. La pieza faltante ya ha sido presentada y anunciada. Otra vez la alegría estalló entre todos los presentes, las grandes legiones de ángeles estaban exaltados de felicidad, pero nuevamente uno no lo estaba. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Acaso él no lo era? ¿No era el hijo de la mañana? Pensó el querubín protector anonadado por tal revelación, y a la vez decepcionado, pero no con él mismo. Todas las palabras que de él mismo salió, de quién sería la revelación, describían a un ser perfecto, siempre lo expresó aludiendo que es él aquel ser. ¿Acaso no es él la luz? Por algo el apodo dado por sus hermanos era de Lucifer, el portador de luz. Todo lo que él pensaba que merecía se empezaba a derrumbar ante su mirada impotente. Quizás si tuviera nuestra forma física, estaría derramando una lágrima mientras su mirada sigue firme. Él no había sido escogido para ser aquella pieza, y en vez de aceptarlo y asumirlo, lo negaba profundamente, tratando de buscar una respuesta, ya que se negaba a que él sea insuficiente. Aquella burbuja ya estaba llegando a su límite, pero como se dijo, solo era cuestión de tiempo. Por último, Dios se dirigió a todos sus ángeles, les dijo que los seres humanos debían ser protegidos por todos ellos, que era por eso que diseñó una jerarquía angelical, habría ángeles de la guardia para cada uno, vigilantes, y hasta guerreros, todos con el fin de servir fielmente a la creación de carne. Pues, estos últimos, no poseen el conocimiento puro a diferencia de ellos, pero no por ende son menos. Al escuchar las palabras del Creador, cada ángel empezaba a arrodillarse lentamente ante la figura del ser humano, expresando su fiel servitud voluntaria hacia la creación perfecta de Dios, uno por uno, hasta quedar solo uno de pie. Pues aquella burbuja estalló. El querubín protector fue el único que se quedó de pie, con su mirada aún clavada en la creación futura de Dios. Todos sus hermanos esperaban que hiciera una reverencia como los otros, que seguramente fue tan impactante, en el buen sentido, que no lo puede procesar. El arcángel Miguel fue el primero en preguntarle lo que le pasaba, pero no tuvo respuesta, para que, poco después, escucharan todos como el querubín decía, en voz baja, que no. Para luego decirlo otra vez, pero con determinación. No. No. ¿Por qué yo debo adorar a alguien que es naciente del polvo de la tierra? Yo que soy hecho con fuego y espíritu, soy superior en todos los sentidos, yo que existo antes que él. Expresó aquel querubín, que ya estaba siendo consumido por su propio orgullo por cada palabra que soltaba. Pero no le bastó con eso. Esta vez se dirigió a sus hermanos, les dijo que no tiene sentido todo lo que propone Dios, que ellos son la cúspide de la creación, y que doblegarse a seres inferiores era un error del mismo Creador. Se dirigió a uno de ellos, señalando al vigilante Semyasa, le dijo que veía dentro de él a un líder capaz de convencer a otros por una causa en concreto. Posteriormente señaló a otro más, a Azazel, diciéndole que podía ser más que un vigilante, quizá un guerrero, un jefe de la guerra que podía inculcar a los seres humanos, en vez de adorarlos o protegerlos para que ellos se defendieran por sí solos. Ahora se dirigió a todos sus hermanos. Gritó que ese realmente es el camino, que adorar a seres insignificantes solo era para limitar sus capacidades. Pues ¿quién puede negar su destino?
¿Quién sabe más que ellos de lo que es correcto? ¿Quién? ¿Quién como Dios? Entre el silencio ante tal desahogo del aquel querubín, se escuchó una voz fuerte, determinada y consistente para romper todo el discurso desviado del lucero de la mañana. ¿Quién como Dios? Dicho por el mismo arcángel que se preocupó por el silencio de su hermano. El arcángel Miguel. Este último no se detuvo ahí, dijo que si todos estamos arrodillados no es por simple obligación, es por voluntad propia, porque es plan de Dios, y quién como Dios, quién como Él, que nos dio voz, espíritu y alma para estar cerca de Él. ¿Quién como el que le dio el talento que posee? Lo veía como un desagradecido y sobre todo un soberbio, lamentándose porque antes lo veía con otros ojos. El silencio nuevamente se apoderó del lugar. El querubín sintió las palabras de su hermano como golpes directos a su orgullo. Sintió la impotencia a su máxima expresión, al ver cómo sus hermanos, quienes hace un tiempo corto lo adoraban y lo tomaban como ejemplo, lo observaban con inquietud. Posteriormente a todo esto, se alejó de la multitud. Parecía que todo iba a quedar ahí con el pasar del tiempo, pero no era así. Aquel discurso erróneo del querubín quedó en la mente de algunos de los ángeles, pero la gran mayoría sabían que su hermano estaba cayendo en la soberbia. Fueron aquellos, los que no podían olvidar el discurso del querubín, quienes buscaban más respuestas. Algunos iban en busca de él, otras ocasiones era él mismo querubín quien se postraba ante ellos. ¿Cómo podría convencer a los otros ángeles de que él estaba en lo correcto? Pues no hay palabras que nosotros sepamos entender, ya que ellos tienen un conocimiento mayor que el nuestro para caer fácilmente. Pero sí se sabe la forma. Mentir. Esa es la única manera que encontró para hacer caer a un tercio de los ángeles para que estén con él. Desde decir que realmente Dios tiene miedo de lo que sus creaciones pueden llegar a ser más que él con el avanzar del tiempo, y que ellos tengan esa duda es porque están más avanzados que sus otros hermanos. Mentiras tras mentiras nacía la blasfemia, diciendo que Dios solo es otro ángel más, pero con más poder que no es imposible alcanzar. Por eso algunos solo lo seguían porque pensaba que estar cerca del querubín protector, los haría llegar a su máximo esplendor. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor de aquel al que apodaban Lucifer hiciera que un tercio de ellos se pusiera de su lado. Creció tanto que hubo otros ángeles, que no se dejaron tentar, quienes se opusieron al pensamiento erróneo de los seguidores del querubín protector. Cada vez eran más ángeles que se oponen, y ya era imposible ignorarlo. Entre tanto alboroto, el mismo Lucifer estaba reposando esperando la presencia del mismo Creador para exigirle una respuesta. La realidad es que causó todo este caos con la finalidad de lograr tener la atención de Dios, que vea que Él también tiene el poder de tener una pequeña legión de sus ángeles. No obstante, solo observó nuevamente a aquel arcángel. Miguel le dijo que se detenga de una vez, que vino en nombre del Señor para darle un fin a todo este caos. Lucifer no le dio importancia a las palabras de su hermano. Le dijo que si Dios era todo lo que dice, ¿por qué no se presenta él mismo, entre más palabras que tratan de tentar al arcángel Miguel a la duda? Pero este último no se iba a doblegar, con una sola palabra pondría abajo todo su cuento de superioridad. Mentira. Le dijo que todo lo que dice son simples mentiras, que condenó a sus propios hermanos seguidores con vil mentiras mezcladas con verdad, ya que todo esto no era más que una prueba de fidelidad al Creador. Lo único que logra es dañarnos con hacernos dudar de las palabras del Señor. Que antes lo admiraba, que lo veía con un buen ejemplo, pero que lastimosamente su corazón empezó a ser manchado por su propia soberbia, y que ahora no era más que el padre de las mentiras. La mirada de Lucifer expresaba incomodidad tras aquellas palabras, pero no mostraba ni un ápice de arrepentimiento. Para él todo lo que hace sigue en pie, quizá era más aferrarse a su convicción equivocada, que demostrar que está equivocado. Todos los ángeles, tanto de los dos bandos, estaban expectantes ante ellos dos. Miguel le dijo que por favor, que pare todo esto, que si se arrepiente, que si logra soltar esa oscuridad que hay en sí, el mismo Señor lo perdonaría, porque el deseo de redención restaura aquella relación rota con el Señor. Lucifer alzó un poco su mirada, viendo que detrás del arcángel Miguel se encontraba tanto el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Para luego exclamar: ¿quieres saber lo que pienso que hay dentro de mí? Pienso que subiré al cielo.
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. No hacían falta más palabras para saber que no habría redención, y por ende, tampoco perdón. A pesar de que tuvo una oportunidad, la desperdició enfrente de su Creador. Es por ello que su gloria sería arrebatada, y no solo la de él, sino también al tercio de ángeles que lo siguieron. Lucifer sentía que se estaba volviendo pesado, y que le costaba mantenerse de pie, para luego observar hacia abajo cómo el cielo estaba siendo partido. Observó por última vez a Miguel, al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios. Antes de caer y perder su lugar en el cielo. Oh. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Tú, querubín grande, protector. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Te he reducido a ceniza sobre la tierra. Caía directamente a la tierra como si fuera un rayo, siendo acompañado por sus seguidores, pues no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El impacto fue tan devastador que dio fin a una era jurásica, dejando la tierra vacía y en desorden. Las tinieblas cubrían la superficie, y el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz.